claro que tiene que haber una diferencia entre el pecador y entre la persona que se ha arrepentido y se ha vuelto hacia Dios. Claro que tiene que haber una diferencia. Y esto es lo que Dios establece en su palabra, que todos aquellos que se arrepienten y vienen y buscan de Cristo ya son llamados hijos de Dios, y todos aquellos que jamás quisieron saber nada de Cristo no van a participar en el reino de Dios, sino que van a tener su parte en el lago de fuego junto a Satanás. Aleluya. Eso es algo que nosotros tenemos que saber, que tenemos que predicar y tenemos que decir a la gente que aunque nosotros, ¿verdad?, estemos así hoy en este día, aunque tú seas un borracho, aunque tú seas un drogadicto, como te lo comenté, aunque tú seas un afeminado, aunque tú seas un homosexual, si vienes a la presencia del Señor en arrepentimiento genuino, Cristo puede cambiar tu vida. Aleluya, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy en esta generación que vivimos y en esta sociedad tan denigrante en la cual que vivimos, ya quieren que te quedes así, y cuando quieres cambiar se enojan porque si tú quieres cambiar, ¿verdad?, y ya no eres alcohólico, te dicen, ¿por qué ya no eres alcohólico si queremos que seas alcohólico? Ese es el colmo de los colmos, pero esta sociedad así está tan perdida y tan pervertida, que cuando la gente viene a buscar de Cristo, anda buscando de Dios, o cuando ve un cambio positivo en las personas, le dicen malo, que es malo. Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y en el punto 3, la lista de pecados. Pablo enumera varios tipos de pecado que excluyen a las personas del reino de Dios, y esto ya lo leímos. Estos pecados, aunque sean graves, escucha esto porque esto es lo más importante y te lo quiero compartir, ¿verdad? Pablo enumera varios tipos de pecado que excluyen a las personas del reino de Dios. O sea, todo este tipo de pecados excluyen a las personas de Dios, a las personas del reino de Dios. Pero escucha esto, pero aunque estos pecados sean muy graves, Cristo puede limpiarlos. Cristo puede limpiarte. No importa cuál pecado hayas hecho o no importa cuál pecado estés practicando hasta el día de hoy. Si tú te arrepientes genuinamente y vienes a los pies de Cristo, reconoces, ¿verdad?, en tu corazón al Señor Jesucristo y dejas que Él empiece a obrar en tu vida, por más grave que sea tu pecado, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, Él te va a limpiar y te va a dar una nueva vida. Eso es lo más maravilloso de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Aleluya. No importa cómo estés, si tú vienes a Cristo genuinamente en un arrepentimiento genuino, Él puede transformar tu vida, Él puede cambiar tu vida, Él puede darte una nueva vida. Él te ayuda, Él te ayudará a dejar el pecado, Él te ayudará a seguir hacia adelante buscando de Él día a día. Aleluya. Esto es lo más maravilloso de la palabra de Dios. Escúchalo también esto, dice, ya que la gracia de Dios puede transformar a los pecadores en justos a través de la fe en Jesucristo y en arrepentimiento verdadero y no fingido. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, es lo que hace Cristo en las personas. Esto es lo que hizo Cristo en mi vida, que yo estaba atado, tenía tanto pecado arraigado en mi vida que no encontraba la salida, pero cuando Cristo me encontró, y yo me arrepentí, con un arrepentimiento genuino, di un giro de 180 grados y trato de buscar de Dios, Él cambia tu vida realmente. Si lo hizo en mi vida, también lo puede hacer en tu vida, porque todos tenemos pecados ocultos muchas veces y no queremos reconocerlos y vamos caminando conforme a la voluntad de Satanás, porque si no andamos en los caminos de Cristo, déjame decirte que Satanás es el que está obrando en nuestras vidas para cegar nuestro entendimiento, para que no llegue la palabra de Dios a nosotros, para que sigamos viviendo en ese estado tan denigrante que nos lleva hacia la muerte. Recordemos también lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto se refiere también, ¿verdad?, que aunque nosotros nos guste lo que nos gusta, no significa que esté bien delante de los ojos de Dios. Y aunque para nosotros se nos haga bueno eso que estamos haciendo, aunque nuestra conciencia nos diga que está mal, al final vamos a tener la muerte, pero la muerte espiritual, y no vamos a alcanzar la salvación de nuestras almas, que es lo más importante. Y lo más importante es la gracia y la justificación. Pablo recuerda a los corintios que a pesar de su pasado pecaminoso han sido lavados, santificados y justificados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo más maravilloso que la palabra de Dios y de Cristo, que cuando tú vienes, ¿verdad?, a Cristo, hay gracia y justificación. Hay gracia y justificación y hay misericordia para ti, no importa cómo
¿Cómo estás hoy en día? Hoy en este día, si vienes a Cristo y te arrepientes, Cristo te va a dar una vida nueva y Cristo te va a transformar, Cristo te va a restaurar, Cristo te va a sanar, Cristo te va a levantar. Porque dice la palabra de Dios que conoces la verdad y la verdad te hace libre y la verdad es Cristo, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, ahí en Juan 14:6, por si tú lo quieres leer, busca la palabra de Dios, busca la palabra de Dios. Y Pablo, ¿verdad? Aquí directamente le recuerda a los corintios que en algún otro tiempo, en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo se refiere, ¿verdad?, que en el contexto que mucha gente era así, había muchos ladrones, había muchos afeminados, había muchos homosexuales, había muchos estafadores, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto erais, o sea, eran antes algunos, o sea que antes eran algunos y ahora también la palabra de Dios se nos refleja así, ¿verdad? Y nos dice directamente Dios, y esto eras antes, pero ahora ya no eres eso, ya no eres eso, porque cuando llega Cristo a nuestras vidas, todo cambia. Cristo empieza a transformar realmente nuestra vida y empieza a dar un rumbo diferente y todo aquello, ¿verdad? Por lo cual nosotros caminamos perdidos en la vida, Cristo, ¿verdad? Nos dirige y nos da un nuevo camino, nos da una nueva vida, nos da nuevos pensamientos, nos renueva nuestro corazón y nuestra mente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos eras algunos, más ya habéis sido lavados. Qué importante y qué maravilloso saber que cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios esto, les recuerda, ¿verdad? Que ya han sido lavados, o sea, que Cristo ha perdonado sus pecados. Y es maravilloso esta palabra porque también este día, esta mañana, esta noche, el Señor puede lavarte y puede limpiarte también a ti. No importa cómo estés, no importa cómo estés, tú tienes que venir al Señor Jesucristo para que tú seas lavado y limpiado. Esa es la gracia y la justificación del Evangelio de Cristo. Aleluya. Ya habéis sido santificados, que cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Somos santificados y somos justificados delante del Padre. Esto es lo más maravilloso, porque aquí la palabra de Dios también nos lo dice. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Es importante que nosotros vayamos a Cristo, porque solo a través de Cristo hay perdón de pecados. No importa qué pecado hayas hecho, por más negro que sea, si vienes a Cristo en arrepentimiento, Cristo te perdona y Cristo te liberta. Y Cristo sigue haciendo la obra a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo en las personas. Y si tú estás atado a alguna de todo esto que dije, hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento, para que vayas hacia Cristo y tú te des cuenta que solo a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Y en Dios hay misericordia, en Cristo hay misericordia, porque Cristo es misericordioso y tiene amor para con nosotros. Aleluya. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Esto nos deja una grande lección, una gran reflexión, que aunque no importa cómo estemos, el Señor Jesucristo puede hacernos libre, puede libertarnos. Pues no importa, no importa, ¿verdad?, cuán difícil sea para ti. Si tú pones en manos del Señor Jesucristo todo esto con lo cual tú estás batallando, déjame decirte sinceramente que el Señor Jesucristo va a limpiar tu vida y va a traer sanidad y va a traer libertad y te va a hacer una persona diferente. Vamos a cerrar con este versículo de 2 Corintios 5:17, porque dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios después de que vienes a Cristo, de que después de que vienes a Cristo, Cristo te da una nueva vida. Pero no solo eso, escucha lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, para que escuches lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si tú vienes a Cristo siendo un borracho, siendo un drogadicto, siendo un homosexual, siendo un ladrón, si tú vienes a Cristo y te arrepientes, directamente el Señor te dice, de modo que si tú estás en mí, dice el Señor, nueva criatura eres, nueva criatura serás, si tú vienes a mí y si te entregas y entregas todo lo que traes cargando y lo dejas en mis manos para que yo empiece a hacer la obra en tu vida. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Cuando llegas hacia Cristo, todo lo viejo, todo lo que habías hecho, no, ¿verdad?,
aunque haya sido más, por lo más oscuro que haya sido, si tú vienes a Cristo, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, Él nos renueva y Él nos empieza a dar una nueva vida. Aleluya, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Así que te dejo esta reflexión y espero que la analices y que reflexiones que todas estas personas que las cuales nombramos y si no quieren arrepentirse no van a heredar el reino de Dios. Dios nos sigue dando la oportunidad de que vengamos hacia Él así como estamos. Él va a obrar en nuestra vida, pero si nosotros insistimos en nuestra necedad, en nuestras prácticas pecaminosas, nosotros tenemos que tener claro que no vamos a heredar el reino de Dios por más que nos quieran transgiversar la palabra o por más que por más bonito que nos quieran hablar, porque es lo que enseña la Biblia realmente y Cristo nos está dando la oportunidad, porque Cristo vino a buscarte a ti y a mí y deja las 99 ovejas por ir tras de ti y por ir tras de mí. Es el evangelio maravilloso y la gracia del Señor Jesucristo que todavía no se acaba y sigue vigente, pero la puerta pronto se cerrará y el evangelio ya no se predicará más, sino hasta la gran tribulación. Y va a ser difícilmente que muchos, que los que sean salvos, ¿verdad? Va a haber muchos salvos, pero ¿a qué precio irá a ser? Hoy te está dando Cristo la oportunidad para que vengas hacia Él porque la salvación es gratuita. No esperes más, no esperes más. Entonces, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y voltéate hacia Dios. Dios te bendiga grandemente este día. Espero que te encuentres bien. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.